Bueno, buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación de Ron Abuelo y de Carisma y de la Asociación de Barman de Tenerife y venir a esta magnífica masterclass impartida por nada más y nada menos que el Brand Ambassador mundial y ya institución dentro de lo que es la categoría de los rones a nivel mundial y a nivel España, mi amigo Cristóbal Swarovski. Bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Ya no como parte de Carisma, sino como parte de la Asociación de Barman, agradezco mucho a las marcas y a todo lo que son las empresas que importan este tipo de bebidas a las islas y nos brindan la posibilidad de tener gente como él preparada, compartiendo su sabiduría y sobre todo experiencias vitales que ha tenido bastante. Dicho esto, quiero que todos se sientan cómodos, que degusten esa magnífica marca de ron que yo tuve el placer de probarla hace 10, 12 años cuando arrancábamos los dos, yo por mi parte con Monín, él con Ron Abuelo. Estábamos comentando antes en Petit Comité, no hay nada más bonito que después de tanto tiempo nos volvamos a reencontrar siguiendo, haciendo lo mismo. Eso significa que la pasión empezó en aquel entonces y se ha desarrollado y hoy en día pues se ha convertido en un amor, ¿no? En un amor por una marca, en un amor por una profesión y sobre todo en compartir. Así que nada, desde Tenerife, desde todos los socios de APT, te agradecemos estar aquí y espero que disfrutes mi humilde casa que es Carisma. Gracias, gracias chicos, gracias Petar. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer porque este es mi oficial tercer día en las Islas Canarias. Recién llegué el lunes, me dieron un poco de tute ahí en Gran Canaria, tuvimos también unas visitas, unas masterclass, y hoy recién llegué directamente al aeropuerto de Tenerife Sur para estar con vosotros, así que estoy muy, muy, muy feliz. Para los que no nos hayamos conocido antes, no he tenido el honor de conoceros antes, pero para las primeras, o sea, las caras nuevas que hoy estoy viendo, el ron es mi vida, el ron es mi pasión. Llevo 15 años estudiando esta categoría. Es posiblemente la categoría de destilados más difícil de entender. No es como el whisky que tú entras, hay una disciplina, hay una ley sobre el whisky escoceses, te lo lees y es igual para todos. Para el ron siempre ha sido algo bastante complicado, general, difuso. Cada país ha tenido su propia regla, su propia denominación de origen, su propio estilo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, 15 años en los cuales no he dejado de aprender. Llevo 11 años como embajador global de la marca Ron Abuelo y ellos me han permitido no solamente estudiar producción en Panamá, sino también enviarme a estudiar a Cuba, Jamaica, Barbados. He estudiado bastante los rones de Martinica. Así que lo que intento siempre transmitir en mi masterclass es un poco de visión global sobre la categoría, ¿sí? Como no sé qué preguntas pueden surgir, yo voy a hacer una explicación normal, light, sobre el ron, sobre Ron Abuelo, y si alguno en cualquier momento quiere profundizar, me quiere parar, tiene una duda, tiene una pregunta sobre lo que sea, yo estoy aquí para vosotros, levantáis la mano, me hacéis la pregunta, o sea, y respondemos, ¿sí? Ya preguntamos. ¿Qué sabemos del ron hasta ahora? El ron, para ser ron como categoría, tiene que ser 100% caña de azúcar como materia prima. Vosotros diréis, parece lógico. No, no lo es. Porque, por ejemplo, si vamos a la categoría tequila, el tequila, para ser tequila, tiene que tener al menos un 51% de agave azul. El resto puede ser caña de azúcar, maíz, lo que sea. Lo sabíamos, ¿correcto? Que eso no significa que no hayan tequilas que se hagan 100% de agave azul, que las hay. Un poco pasa con las cachazas. La cachaza puede ser mixta, puede ser jugo de caña de azúcar y otras cosas, que no significa que no haya cachazas 100% jugo de caña. Con el ron es distinto. El ron tiene que ser 100% caña de azúcar, punto. ¿Ok? Esa es la primera regla internacional para todos. La segunda es la graduación alcohólica. Ron, para ser ron, tiene que ser 37 grados y medio. Todo lo que esté por debajo de 37 grados y medio no se puede llamar ron. Es un elixir, es un licor, es un espirituoso de caña de azúcar, es un especiado, llámalo como quieras. ¿Sí? Ok.
Ahora, desde el 25 de mayo del 2021, la Unión Europea ha introducido otras varios discursos, pero principalmente dos leyes que van a obligar a todas las marcas a jugar según las mismas reglas. Son dos. La primera y más importante es limitar la cantidad de azúcar por litro, es decir, 20 gramos litro. Eso está muy bien, porque nos encontramos con rones que añadían azúcar ascendiendo a 30, 35 hasta 45 gramos. Poner los teléfonos en silencio, please, porque así, o sea, como hay un micro, o sea, que si no se va a volver loco ahí el colega. Hay rones que añadían azúcar subiendo los 20, 25, 30, 35 gramos litro, incluso 45 gramos litro, 50. Un licor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Consumidores finales probaban esos rones y luego probaban un ron, o sea, un ron tradicional sin azúcar añadido, y te respondían, no, sorry, esto no es ron, porque el ron que yo he probado es muy dulce. O muchos bebedores de whisky decían, no, a mí el ron no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Es que el ron es muy dulce. Es que el ron no debe ser dulce. O sea, si es muy dulce, es que estás bebiendo algo que tiene mucho azúcar añadido. Porque, como bien sabéis, después del proceso de destilación, el destilado, el alcohol que sale en evaporación, que luego se condensa, no tiene azúcar, porque el azúcar no es volátil. Entonces, tú para redondear o endulzar un destilado después de la destilación, o bien lo metes en barrica y se redondea, o bien le metes azúcar. ¿Sí? Ok. Entonces, 20 gramos litro es el máximo permitido por la Unión Europea desde el 25 de mayo 2021. O sea, todo el producto que llega a la Unión Europea ya tiene que estar regulado con ese límite. Y la segunda ley, que aún se está debatiendo porque habrá excepciones, es el año declarado en la etiqueta. La Unión Europea ha pedido que se declare la añada más joven, como en el Scotch whisky. Pero hay países de reglamentación estricta, tradición, cultura, etcétera, etcétera, que calculan la media ponderada, que están viendo de tener una excepción, ¿sí? Eso está aún en debate, ¿sí? Por el resto, cada uno puede hacer un poco, aparte de estas 4 cosas que he dicho en total, el ron puede ser hecho de infinitas maneras, partiendo de la materia prima. Se puede usar jugo de caña o melaza, se puede fermentar más o menos tiempo, se puede destilar en alambique, columna tradicional o hacer ron industrial a través de una multicolumna industrial, se puede añejar o no, se puede no añejar y colorear, o se puede añejar y filtrar consiguiendo el blanco, ¿no? Añejado y filtrado. Luego hay 3 sistemas de añejamiento de los cuales hablaremos, y al final muchos tipos de barrica que te permiten muchos acabados, afinamientos, etcétera, etcétera, etcétera. No pretendo daros todo el paquete de información porque os vais a volver locos, así que vamos a hacer un viaje bastante sencillo, fácil de seguir, hablando de nosotros, de Panamá, de Ron Abuelo, cómo producimos nosotros el ron. Y mientras hablo de Ron Abuelo, os voy a dar otras formas de producir el ron. Una cosa muy importante, eso sí lo voy a decir, os tenéis que olvidar de la categorización del ron que separa este destilado, esta familia, en 3 categorías llamadas estilo español, estilo inglés, estilo francés. Esto es una cagada que no sirve para absolutamente nada, porque esa categorización de rum, ron, rum, te dice o te intenta hacer entender que todos los rones hechos en las 6 colonias francesas se hacen de la misma manera, por tanto el jugo de caña no es cierto. Todos los rones hechos en las 6 colonias inglesas se hacen de la misma manera, tampoco es cierto. Y todos los rones hechos en las 6 colonias españolas se hacen de la misma forma, tampoco es cierto, ¿ok? Porque te encuentras en excolonias inglesas rones hechos de jugo de caña, o en excolonias francesas rones hechos de melaza, o excolonias españolas donde se utiliza un alambique de cobre, o no se utiliza el sistema Solera.
Entonces, olvidaros de esto, ¿sí? Yo sé que a nivel estructura es mucho más fácil entender, pero a niveles prácticos, como profesionales, tenemos que distinguir esa diferencia. Tenéis una revista que se llama Room Porter España, que ha publicado muchos artículos. De hecho, he escrito algunos artículos en esa revista muy buena. Y para el que esté interesado, al final os voy a dejar mi contacto, porque os voy a pasar los últimos artículos que he escrito para Spirit Design de Estados Unidos. Es en inglés, no sé si lo habláis, pero ahí explico bastante bien, con mucho más detalle y tecnicismos, toda la elaboración de ron y la forma o el método de análisis. Hoy no nos va a dar tiempo, no me quiero extender, pero el que esté interesado a leer un poquito más, me avisa y os paso los artículos y así lo podéis leer ahí, ¿ok? Así que empecemos. Estaba recogiendo los datos justo por eso, para poder mandar la información. Ah, perfecto. Todo, alguien lo ha apuntado, chico. Vale, hagamos lo siguiente ahora porque va a ser fácil. ¿Todos tienen teléfono en mano? Ok, apúntense mi WhatsApp, es mucho más fácil. Porque si quieren información directa, me manda un WhatsApp, Cristóbal, soy X de la formación de Tenerife, mándame porfa los artículos o lo que sea. Ok, más 34, y es muy importante que marquéis el más 34 porque estoy gran parte del mes fuera, o sea, estoy fuera. 645 033 706. Este es mi WhatsApp. Desgraciadamente vivo con el teléfono 24/7, así que es fácil de localizarme. Respondo los mensajes, ¿ok? Así que no problem en absoluto. Cualquier cosa que necesiten, me avisan. Bien, empecemos. Os doy la bienvenida ahora sí oficialmente a la familia, a nuestra familia, puesto que somos una empresa familiar. Soy Cristóbal, para el que se ha olvidado. Cristóbal como nombre. Esto es una foto muy especial que, de hecho, España no la ha visto. Ves que es una presentación nueva que hice durante época COVID, tenía tiempo, así que hice una presentación nueva. Esta es la foto de la segunda generación de la familia Varela. La familia Varela son los que, son los dueños de Ron Abuelo, históricamente son los dueños de la destilería y desde sus inicios son los que han creado este producto y han cultivado la hacienda San Isidro, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la primera botella de Ron Abuelo lanzada en los años 50, cuando la segunda generación de la familia, que son los de la foto, decidieron darle un nombre oficial a los rones que la familia llevaba ya haciendo desde hacía unos años. Y escogieron Abuelo porque el fundador de la empresa, que era su padre, ya había pasado a otra vida y ellos ya tenían la tercera generación, es decir, los nietos. Así que decidieron llamar Abuelo también para transmitir un poco la filosofía y la tradición familiar, la cultura, o sea, todo lo que son los valores de la familia. Ok, de lo que vamos a hablar será de un poquito de nuestra historia. Os voy a enseñar un vídeo de Panamá, os voy a enseñar cómo es nuestro país para que un poquito os aclimatéis. Hablaremos de nuestra producción, como he dicho, con términos fáciles de seguir y entender. Y luego vamos a hacer la cata de los rones que tenemos delante de nosotros, que son todos, incluso el caro. He abierto, como he dicho antes, en honor a mi primera visita a las Canarias, hemos abierto el Centuria, que es una de las 10.000 botellas al año que producimos, así que es un producto muy especial del cual hablaremos después. Ok, buen momento para la categoría ron, porque por primera vez en la historia el barman, el dueño del restaurante, el dueño de la tienda especializada y sobre todo el consumidor final empieza a entender que el ron puede ser premium, puede ser de lujo y puede ser tomado solo como el whisky, como el coñac. No es solamente la categoría base para cócteles, sino que es un producto de alto nivel. Entonces tú te vas a los hoteles 5 estrellas, ahí estuve en uno en Santa Catalina de, ahí de Las Palmas, subes, tenían Abuelo incluso, fíjate, tenía Next, o sea, al lado de los top whiskies, top coñac, te encuentras los top rones, viajas por Europa y te encuentras lo mismo, en los mejores restaurantes, mejores bares, ya no hay los 2 o 3 rones para el mojito, para el ron con cola. No, rones premium para ser tomado solo. Y esto es algo fabuloso porque finalmente empresas como nosotros podemos salir a flote. Nosotros no somos competitivos, yo no soy una multinacional, entonces mi fuerte no es en el ron de línea que te cuesta 7 euros el litro. Sorry, no es mi negocio y no hago esto. Si haces ron de calidad cuesta más dinero y nosotros somos fuertes en esto. Así que estoy súper contento con lo que está pasando. Sobre nosotros, sobre de dónde venimos, esta es una foto de Ciudad de Panamá, de la capital de Panamá.
Ron Abuelo se llama ron single state, de una sola área, de un solo estado, porque todo se hace en el mismo sitio. Nosotros no importamos melaza de otro país, nosotros no embotellamos fuera, nosotros no tenemos las barricas fuera del país. Todo está en la misma hacienda, en el mismo área. Os enseño ahora un videito sobre Panamá. Es un país bastante pequeñito. Estamos hablando de un poco más de 5 millones de habitantes. Panama City, que es la capital, tiene 2,5 millones. O sea, la mitad de los habitantes viven en Panama City, la capital. Pero a pesar de ser un país tan pequeño, la riqueza paisajística es enorme. O sea, tenemos la parte del volcán, tenemos la parte del Pacífico, del Caribe, la jungla, tenemos la plantación de café, ahora en Bocas del Toro se cultiva también cacao, tenemos las plantaciones de caña de azúcar. Siempre ha sido un puerto multicultural, ¿sí? Sobre todo porque en la segunda mitad del siglo XIX se empezó a construir el Canal de Panamá. De hecho, no, a principios del siglo XIX. Ha durado 100 años de construcción hasta que en el 1913 se terminó de construir y ese canal une el Caribe con el Pacífico sin tener que dar la vuelta por Argentina, ¿sí? Eso fue un súper proyecto de ingeniería y trajo personas de todo el mundo, aparte de que ser un puerto muy importante donde siempre se han reunido o sea, gentes de distintos países. Y bueno, y nuestra historia es lo mismo. Un gallego, los gallegos están en todas partes, en todas. Un gallego que se lanza a la aventura, viaja por las Américas, llega a Panamá al final del siglo XIX. Panamá se independizó de la Gran Colombia en 1903 y 5 años después de esto, en una pequeña aldea que se llama Pese, se llamaba Pese y se llama Pese, que está a 4 horas de coche de Panamá City actualmente. Aquí tenemos el Canal de Panamá, eso es el Pacífico, aquí es el Caribe, Costa Rica, Colombia, Panamá City, Pese, en el centro del país, ¿sí? En esta aldea, don José, con su mujer, que era panameña, o sea, encuentra una panameña, se enamora, se casan, con la típica historia de amor. Chico conoce a chica, se enamoran, abren un negocio juntos. Y estos no se pelearon, duraron. Estos siguieron para adelante con el ingenio San Isidro, 1908, primer ingenio azucarero del país. Y con la segunda generación diversificaron el negocio, empezando a hacer aguardientes y rones. Después de 113 años, aún la zona central de Panamá se acuerda de don José porque gracias a él el agua potable llegó al pueblo de Pese, unió las comunidades, dio trabajo, ayudó al desarrollo económico de la parte central de Panamá y, como he dicho, después de 113 años seguimos en el mismo sitio. Esto es la entrada a la hacienda San Isidro, seguimos en el mismo sitio y los dueños y directores y los socios, ¿sí? Inversores de la empresa son solo la familia. No hemos vendido ni un euro a ninguna multinacional. Después de 3 generaciones seguimos siendo una empresa 100% familiar, ¿ok? De la familia Varela. Y eso es algo admirable porque después de tantos años claramente se vende o se vende parte. Nosotros no, 100% negocio familiar. Ok, sobre nuestro cultivo, sobre nuestra producción. El ron viene de la caña de azúcar, como ya he dicho antes. Nosotros cultivamos nuestra propia caña que está adaptada al clima panameño, a la humedad y al suelo del cual disponemos. La humedad en Panamá es muy alta, del 75 al 100%, con una temperatura del 25 al 32%, grados centígrados, pero 25 a 32 grados centígrados, 75 a 100% de humedad. Aquí tenemos un videito corto de parte de nuestras plantaciones. Tenemos 1.600 hectáreas. Cada hectárea de caña de azúcar son 10.000 metros cuadrados. Eso es mucha caña de azúcar. 1.600 hectáreas, dentro de las cuales cultivamos 5 distintos tipos de caña de azúcar, obviamente adaptada a distintas partes de ese campo. No es la misma caña de azúcar que tú plantas en un suelo arcilloso que retiene más el agua. Necesitas una caña de azúcar resistente a la humedad, como la caña de azúcar que plantas en un suelo más arenoso, volcánico, que filtra más rápidamente el agua, y necesitas una caña más resistente a la sequedad. Entonces, por eso 5 distintos tipos de caña de azúcar. Nuestra caña, bueno, como todas las cañas, necesitan 11 a 12 meses para crecer, ¿sí? Para estar listas para la cosecha.
y obviamente la cosecha la vamos a realizar en la época seca. Panamá tiene solamente dos épocas, la época lluviosa que va de mayo a diciembre y la época seca que va de enero a abril. No vayáis en agosto a Panamá. Siempre hace calor. Siempre hace calor. La única diferencia es que hay la época en la que sudas y en la que sudas aún más, porque imagínate, 35 grados con 100% de humedad. Insufrible. O sea, caminas 5 minutos, ni eso, y ya estás chorreando. O sea, yo he vivido en Panamá por distintas épocas, es duro. Te acostumbras al final como con todo, pero es húmedo, muy húmedo. En esa época lluviosa de mayo a diciembre, la caña va a absorber todo el agua necesaria que luego le va a servir para madurar, para crecer. Época seca, enero-abril, se arranca con la zafra, con la cosecha de la caña de azúcar. Para eso nos apoyamos de más de 150 personas del pueblo de Pesé, que recogen la caña parte a mano, parte con las cosechadoras. Y vosotros me podéis preguntar, Cristóbal, ¿pero por qué no cosecháis todo con las máquinas? Bueno, porque si no, muchas personas se quedarían sin trabajo. Entonces, no nos vamos a hacer más ricos, ¿me explico? Preferimos mantener a esas personas como un proyecto social, así el pueblo tiene su economía y la gente tiene trabajo y no tiene que dejar el pueblo y todo. Entonces nos ayudan a esa cosecha cada año, más de 150 personas, todo en verde, sin quemar los cultivos para evitar cualquier tipo de contaminación, porque cuando tú quemas, las cenizas suben y te contaminan, o sea, el aire, te contaminan las cosechas, el pueblo. Entonces evitamos eso todo en verde y se va a transportar esa caña de azúcar a nuestro molino. Esto es una foto de nuestros fermentadores. Usamos dos sistemas de fermentación, el sistema continuo controlado y un sistema discontinuo controlado al final, también llamado batch. Pero antes de hablar de la fermentación, unos puntos básicos sobre la materia prima, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repasito sobre los pasos que se siguen a la hora de producir el azúcar de caña de azúcar. Vamos a ver. Tienes la caña, la metes en el molino. Primero te llevas las hojas, o sea, la pelas. Pelas de hojas, esas hojas se usan para crear energía. Nosotros somos muy sostenibles y tenemos unas calderas donde quemamos el bagazo, que es la caña de azúcar después de haber sido exprimida, y las hojas para crear energía. Esa energía me produce electricidad que me va a ayudar a hacer funcionar los fermentadores y las columnas y el molino, ¿ok? Entonces, decía, se usan las hojas de la caña de azúcar, lo que queda el tronco se corta a pequeños trozos y eso se mete en un molino para exprimir. Cuando exprimes la caña de azúcar obtienes lo que se llama el jugo de caña de azúcar. Un jugo de caña de azúcar puro va a tener entre 180 a 200 gramos litro. Es la materia prima natural más dulce del mundo, ¿sí? Ok. Natural. O sea, no contemos la miel porque la miel se crea gracias a las abejas. O sea, no cuenta, ¿ya? Obviamente, antes de fermentar el jugo de caña vas a poner un poquito de agua para diluir el azúcar a 140, 160 gramos litro. Porque si no, la levadura no puede empezar con la fermentación. Es como, está empachada, es como cuando abrís la boca y queréis meter demasiada comida al mismo tiempo. No me entra, estoy atascado. Lo mismo con la levadura, demasiado azúcar no te permite arrancar. Así que la cantidad idónea va a ser 140, 160 gramos. ¿Puedes fermentar ron de jugo de caña? Sí. ¿Cuál va a ser el perfil? ¿Cuál va a ser el resultado? Un ron muy verde, fresco, herbáceo, especiado. Ejemplos, rones de la Martinica como Clermont, Trois-Rivières, La Mouny, Saint James, La Favorite, Moisson, Dillon, no sé qué habéis probado. De Guadalupe, Hum Hum, Damoiseau, de Isla de la Reunión, Savannah, cuando hace ron de jugo de caña, pues también hacen de melaza. Chamarel de las Islas Mauricio. Aldea ha hecho un ron aquí en las Canarias 100% jugo de caña, muy verde, muy fresco. ¿Tenéis en la cabeza el perfil que estoy diciendo? Ok, aceituna, hierba, grass, ¿no? Hierba fresca, ese perfil. Ok, si tú quieres hacer ron tradicional como Barbados, Jamaica, Cuba, bueno, Cuba hace ya industrial, Panamá, etcétera, etcétera,
vas a hacer ron de melaza, ¿sí? Ron de melaza no va a tener esa nota fresca verde, va a tener notas más hacia regaliz, hacia azúcar tostado, amargo, caramelo, café, esa línea. Okay. ¿Cómo se llega a la melaza? Hierves ese jugo de caña por muchas horas, evaporando agua y concentrando azúcar. Concentrando el azúcar llegas a lo que se llama la miel virgen de caña o sirope de azúcar, también llamada miel tipo A. ¿Ok? La miel tipo A o sirope de caña va a tener 800 a 900 gramos de azúcar por litro. Obviamente nadie usa el sirope de caña azúcar, es demasiado azúcar, no te hace falta tanto. La gente usa melaza o miel tipo B. ¿Qué es la melaza o miel tipo B? Agarras ese sirope de caña, esa miel tipo A, esa miel de caña, la metes en una centrifugadora y cristalizas el azúcar, extraes el azúcar de caña, ¿ok? Que luego puedes escoger refinarlo o no, eso depende de ti. Pero extraes el azúcar hasta que te queda un líquido, una miel viscosa y densa, amarga, pero también dulce, llamada melaza, con una concentración de azúcar de 600 a 700 gramos litro. Ahora, hemos dicho que la levadura no puede fermentar tanto azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se añade agua. ¿Para qué se añade agua? Para diluir la cantidad de azúcar. ¿Hasta cuánto se diluye? A 140, 160. Recuerden, 140, 160 gramos litro melaza con agua. Y ahí se empieza con la fermentación. Muy bien. ¿Qué es la fermentación? ¿Sí? La fermentación es cuando un hongo llamado levadura come azúcares y los transforma en alcohol y CO2. Pero en el proceso de fermentación se crean lo que se llaman los aromas secundarios, también llamados congéneres. Cuanto más larga es la fermentación, más cantidad de esos aromas se crean. Es lógico, ¿no? Más larga la fermentación, más aromas secundarios. Más breve la fermentación, menos aromas secundarios. Y esto es algo muy importante, chicos, porque alguno de vosotros me puede decir la receta clásica de los años 40 del Mai Tai. Chan, chan. Bueno, no pensato, lo ligero, direi io. Tanto per scuro o todo tipo di aromi differenti, jamaicano, Sigue. Jamaicano. Los rones en Martinica, hasta el 1800 se hacían de melaza. Se empieza a hacer ron de jugo de caña con la crisis del azúcar de Martinica cuando Inglaterra le hace un bloqueo militar a Napoleón, principios del siglo XIX, y la Martinica se ve obligada a producir ron de jugo de caña porque no podían exportar el azúcar porque tenían un bloqueo militar. Napoleón empieza a plantar remolacha en Alemania y en Polonia y Europa empieza a consumir azúcar de remolacha, no de Martinica y otras islas del Caribe. Así que Martinica empieza a hacer ron de jugo de caña. Ahí es cuando empieza esa tipología de ron. El Mai Tai, que lo he dicho antes, tiene dos tipos de rones y lo dice la receta. Heavy Jamaica Rum, ron de Jamaica pesado. Vosotros leéis esa receta, igual que el zombie, también tiene Heavy Jamaica Rum. Ok, y vosotros también podéis decir, oh, Heavy Jamaica Rum, graduación alta. No, no tiene nada que ver con la graduación alcohólica. Nine. Por ejemplo, una pregunta. ¿Conocéis Appleton Estate? Muy buen ron. Ok, ¿es de Jamaica? Sí. ¿Utiliza pot still? Sí. ¿Es un Heavy Jamaica Rum? No. ¿Y por qué no es un Heavy Jamaica Rum? Por el tiempo de fermentación. Por eso me estoy entreteniendo aquí. En la fermentación tú estás creando la base aromática de tu... Te has ganado una miniatura extra. Gracias. En la fermentación creas el perfil organoléptico, el perfil aromático de tu destilado, ¿ok? Porque con la destilación no creas ningún aroma. Con la destilación extraes los aromas que has ganado en la fermentación, ¿sí? ¿Cuáles son estos aromas y por qué aparecen? Se llaman aromas secundarios y es la materia no alcohólica que aparece en ese proceso gracias a las reacciones
entre moléculas de alcohol, de ácido, gracias al trabajo de la levadura, de las bacterias, y ahí aparece un rango superior a 25 tipos de congéneres de esos aromas secundarios. Los más famosos que habréis escuchado son los ésteres o acetato de etilo, que es literalmente una molécula de ácido y una de alcohol juntas. Ok, cuanto más larga es la fermentación, más aromas secundarios hay. Y eso será un ron heavy, ron pesado, larga fermentación. ¿Sí? Luego, light rum, por ejemplo, en el zombie, light Puerto Rican rum. ¿Qué significa light Puerto Rican rum? Significa fermentación breve y destilación más ligera a columna. No tiene nada que ver con el tiempo. O sea, de momento estamos fermentación, destilación. Rones jóvenes, o sea, son jóvenes, se están acabando de hacer. O sea, el concepto joven o añejo viene con el añejamiento, que no hemos llegado ahí aún, porque el ron puede ser sacado, depende en qué país, puede ser destilado y embotellado, sin pasar por barrica. Hay países como Panamá o Venezuela que te obligan a añejar 2 años para que sea ron, si no es un aguardiente. Pero hay países como Jamaica, como Barbados, como Martinica, que hacen rones directamente del alambico de la columna a botella. Y eso también es ron, ¿ok? Mira, yo para hacer esta cosa más sencilla, he creado un método que os lo pasaré en ese artículo en inglés, pero me parece que lo escribí también en Reporter, que yo lo llamo las 7 preguntas sobre el ron. ¿Sí? O sea, son 7 preguntas de la primera a la séptima que tú le haces a una botella, y esas preguntas, las respuestas a esas preguntas, te van a dar información sobre el perfil del producto. Primera pregunta: ¿este ron está hecho de jugo de caña o de melaza? ¿A qué responde esa pregunta? Responde a si vamos a encontrar aromas primarios de la caña de azúcar o no. Es decir, notas herbáceas frescas a oliva, a hierba, o no. Simple. Ok. Segunda pregunta sobre el ron: ¿cuánto ha durado la fermentación? Yo lo separo en 4 franjas. Menos de 24 horas de fermentación, es decir, 24 o menos, fermentación superindustrial. Superindustrial. Poquísimos aromas secundarios. Generalmente los que fermentan así de poco, luego destilan en una multicolumna industrial, eliminando todos los aromas y haciendo un alcohol neutro, es decir, un vodka de caña de azúcar. Así que les da igual los aromas, hacen un alcohol neutro. Ok. Luego tienes de 24 a 36 horas. Es una fermentación breve. Si eres un ron de melaza, realmente también es una fermentación industrial. Es demasiado poco para crear una gama aromática compleja. Pero en un ron de jugo de caña puede ser suficiente, porque el ron de jugo de caña es rico en aromas primarios. ¿Ok? Luego tenemos la fermentación media, que va de 36 a 72 horas. Es una fermentación equilibrada, compleja, no muy pesada, no muy ligera. ¿Ok? Ligera sería por debajo de las 48 horas, 36, incluso debajo de 48 horas, ligerita. 48 a 72, media. Buena estructura. No light, no heavy. Heavy fermentations, fermentaciones pesadas, más de 72 horas, llegando a 5 días, 1 semana, hasta 2 semanas de fermentación. A día de hoy hay 3 destilerías en el mundo que hacen 2 semanas de fermentación, que sería Long Pond, Jamaica, Hampton, Jamaica, y Worthy Park, Jamaica. Guyana lo solía hacer, no lo hace más. Clagen en Haití fermenta 5 días, no 2 semanas. 2 semanas solo los jamaicanos hacen rones muy pesados. River Antoine en Grenada, pero no hace 2 semanas. Así que, o sea, son pocos los que hacen. Diría que a lo mejor sí lo hacen, pero no te lo venden como producto final, utilizan como blending para... Sí, pero siempre van a ser los jamaicanos. Son esos 3. Son Long Pond, Worthy Park y Hampton. Porque, que yo sepa, y creo conocerlos casi todos, nadie más hace fermentaciones de 2 semanas. Nadie más. Porque no es su estilo tampoco. O sea, el estilo de Old Style Jamaica, Heavy Jamaica Rums, lo hacen ellos. Pero luego no significa que no haya rones en Jamaica ligeros. Appleton es un ron medio de fermentación media de 36 a 48 horas. No es un Heavy Jamaica Rum, ¿me explico? Ok, entonces hemos dicho la fermentación, que es la segunda pregunta. ¿A qué responde? ¿A cuánto aromático esperamos que este ron sea? Tercera pregunta, tipo de destilación.
Antes de eso, dejarme explicar rápidamente tipos de fermentación muy rápido. Fermentación espontánea, levadura espontánea, no controlas un carajo, generalmente son fermentaciones largas, más de 5 días, con una graduación alcohólica baja. Controlada discontinua, un solo tonel, un solo fermentador, controlando la levadura, temperatura, evolución, tiempo, todo. Continua controlada, multicaldera, multifermentador, donde cambias el fermentado de un fermentador a otro y vuelves a rellenar. Depende de las tempísticas, puede ser 48 horas, 36, 24, menos, depende de lo que tú quieras hacer, ¿ya? Ok. Nosotros, a ver, ron abuelo, para ir avanzando. Nosotros fermentamos ya sea jugo como melaza, pero principalmente es melaza. Ron abuelo se compone un 80% de fermentado de melaza, 20% jugo de caña, porque fermentamos por separado y destilamos por separado y añejamos por separado por 2 años. Después de 2 años, ensamblamos, ¿ok? Un 80% ron más pesado, más aromático de melaza, 20% de jugo de caña. O sea, los dos, pero principalmente de melaza. Así que, ¿qué es lo que no vamos a encontrar? Aromas primarios de jugo de caña. Segunda pregunta, el timing de fermentación, 48 horas. Una fermentación media, compleja, pero no pesada, pero no ligera. Ok. Tercera pregunta, tipo de destilación. Bueno, obtenemos 7-8 grados de alcohol, bla, 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 bla. Destilación. Chicos, ¿sabéis que hay 2 sistemas de destilación? ¿Quién me dice los 2 sistemas de destilación? ¿Y? Muy bien. Ahí estamos. ¿Cuántos tipos de máquinas distintas creéis que hay entre alambiques y columnas usadas por el ron? Porque el whisky es muy fácil. Coffee still, pot still, Vendome pot still. Stop. El ron, ¿cuántas diferentes máquinas creéis que usa? 18. El otro día estuve contando. Creo que no me dejo ninguna. 18 distintos entre alambique y columna. Por la forma, la altura, el diseño. O aluminio no, generalmente es inox con cobre, pero es que ya sin contar eso, simplemente diseños y sin contar las alturas, solo diseño, columna tradicional, columna créola, híbrido, pot still con columna fuera, double retort jamaicano, double retort con columna, alambiques de madera, como en Guyana. O sea, hay 18 en total. El Vulcano pot still de Barbados. Hay 18 tipos. Es muy difícil. Pero vamos a englobar esto, como habéis dicho, en sistema discontinuo y continuo. La única cosa que voy a separar es la multicolumna industrial. La multicolumna industrial es un sistema continuo de columna, pero son 4 o 5 grandes torres que redestilan, matando todo, eliminando cualquier aroma. Es decir, cada vez que tú redestilas, eliminas, limpias el alcohol haciendo que sea una concentración de etílico más pura, ¿correcto? ¿Queréis que explique rápidamente qué es la destilación? Ok. A ver, la destilación, chicos, es cuando tú extraes los aromas secundarios de la fermentación y concentras el grado etílico. Bueno, etanol, que luego condensado es el etílico, ¿ok? Entonces tú no ganas ningún aroma, extraes lo que has generado en la fermentación. Por eso era tan importante la fermentación. Ok, dependiendo de la máquina que tú uses, tú vas a extraer más o menos, más preciso o menos preciso. El alambique de cobre es un sistema discontinuo porque tú tienes, imagina, esto es un alambique de 500 litros. Lo lleno de 500 litros de fermentado, lo hiervo a diferentes puntos de ebullición, se me evapora la materia volátil, los congéneres, el etanol, lo que sea, me sale por un cuellito, pasa por un condensador y se transforma en líquido. A distintas temperaturas me salen distintos tipos de alcohol. Con un punto de ebullición más bajo me empieza a salir el metílico, lo que llamáis las cabezas. Luego, a un punto de ebullición un poco más alto me sale los ésteres, el etílico, y
a un punto de ebullición aún más alto, cercano al agua, me empiezan a salir lo que llamáis las colas o los aceites de fusel, aldehídos, fúseles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué llamáis las colas vosotros? En función del tiempo, lo que tú quieras extraer, cortas antes o después. Eso lo sabemos, ¿no? Redestilamos para alcanzar la graduación alcohólica que queramos, depende del alambique, depende de la columna, depende de la máquina. Ok. Cuando he terminado de destilar esa cantidad de 500 litros, abro el alambique limpio y empiezo de nuevo. Por eso se llama sistema discontinuo. ¿Me habéis seguido todos? Ok. Sistema continuo, muy fácil, no para. Yo tengo 2 columnas. Así es como fue inventado el sistema continuo. Ahora os voy a explicar las combinaciones. Tenemos 2 columnas. Una columna donde yo meto el fermentado y le meto vapor. Ese vapor extrae todos los aromas, todo el etanol, bla, bla, bla. Y pasa a la segunda columna donde tengo platos. Todos los aromas y los tipos de alcohol pasan a través de los platos. Y en los platos más bajos, los alcoholes más pesados, los que tienen el punto de ebullición más alto, se van a condensar y se van a quedar bajos. Y los más ligeritos, los de punto de ebullición más bajo, van a subir hasta los últimos platos. En esa columna yo voy a poder escoger qué tipo de alcohol quiero extraer. Lo que llamáis las cabezas desde los platos más altos, lo que llamáis el corazón un poquito más abajo y lo que llamáis las colas un poquito más abajo aún. Así que la columna me va a dar un juego muy preciso, de forma continua, porque el flujo es continuo y la salida es continua. ¿Me habéis entendido? ¿Lo he explicado? ¿Queréis que lo repita? Pero yo creo que se entiende. Flujo continuo, salida continua. Platos, yo escojo de distintos platos el alcohol que a mí me interesa. Ok. Diferencia. Luego, una columna tradicional o una columna creola de la Martinica, lo que hace es simplemente la segunda columna con platos de rectifica de concentración simplemente los coloca encima. Es una sola columna pero con 2 partes, es la misma vaina. Platos de extracción, platos de concentración. Es lo mismo, 2 en 1, que es como la nuestra. Yo tengo una columna, meto el fermentado por aquí, tengo los platos de extracción, luego tengo los platos de concentración. Stop, es la misma vaina. ¿El concepto lo entendéis? Ok. ¿Qué es lo que ocurre? El alambique sin platos te va a dar un perfil mucho más sucio, mucho más aceitoso, mucho más aromático, pero no en el buen sentido. O sea, tienes que ser muy bueno para seleccionar, pero aunque sea bueno, va a ser siempre mucho más aceitoso porque las moléculas no se evaporan siempre solas. El etanol, cuando se evapora con un poco de metanol, con un poco de éster, con un poco de aldehído, con un poco de fusel. O sea, no es matemática precisa. O sea, al final es física, o sea, cambio de estado, pero las moléculas están enganchadas una con la otra. Por eso necesitas platos para rectificar. Ok, la columna es mucho más precisa. Entonces, tenemos, como he dicho, un mundo aparte que se llama la multicolumna industrial. En lugar de tener columnas tradicionales que te van a sacar una buena cantidad de aromas secundarios, tú tienes 4 o 5 columnas a través de las cuales destilas y redestilas y redestilas y redestilas. ¿Eso qué consigue? Matar todos los aromas. Haces alcohol neutro, vodka, y el vodka hace llorar al niño Jesús. Cada vez que un barman usa la vodka para un cóctel, otro barman se pone enfermo. Vodka, chicos, es un alcohol neutro que se puede hacer de cualquier cosa. Cualquier cosa. Se puede hacer de remolacha, de patata, de grano, de caña de azúcar, hasta de caca de vaca, si queréis. La caca de vaca tiene un poco de almidón, tiene azúcar, le ponéis levadura, agua, fermenta, lo redestiláis. Perfecto. O sea, eso es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Obviamente no hay vodkas de mierda, no hay vodkas de caca, no hay vodkas de caca, pero se podría hacer. La vodka es un alcohol neutro, es imposible de sentir la materia prima si tú has redestilado 4 o 5 veces. No puedes sentir la diferencia. Y ahora vosotros me vais a responder, pero Cristóbal, yo sí pruebo distintas vodkas, siento diferencia. Por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque después de destilar se le añaden esencias, se le añade sabor para darle un carácter a esa marca, se le añade azúcar y se le añade glicerina. La glicerina es un químico que da viscosidad, que viene del glicerol.
glicerina, ¿sí? Que da aceitosidad y hace que cualquier cosa parezca densa y delicada. Ahora tú dices, hay vodkas muy delicadas, es cierto. Ay, ¿cómo se consigue? Es que filtran a través de cuernos de mamut. Ok, pero filtrando eliminas olor, color, pero no haces que eso sea delicado. No le das suavidad. ¿Cómo se gana suavidad? Glicerina. Más premium sea una vodka, más química tiene dentro. ¿Capisci? Ok. Luego tenemos lo que es la vodka perfumada, alcohol neutro infusionado con botánicos, comúnmente llamado gin. Vodka perfumada. ¿Ok? Coste de producción con botella incluida, 2,5 €. Pagáis 35. ¿Por qué pensáis que han salido tantos gin? Porque lo puede hacer cualquiera. Compra un alcohol neutro, lo redestilas, lo infusionas, lo maceras, lo que te salga de los huevos, le pones un marketing bonito, azúcar, glicerina, chao, vamos para adelante. Alcohol neutro con botánicos, vodka perfumada. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con la multicolumna industrial en ron? Haces alcohol neutro, ese ron bueno no es industrial, es alcohol neutro que ha pasado por un poco de barrica. No esperes encontrar muchos aromas. ¿Nos hemos entendido? ¿A qué responde esa tercera pregunta sobre el ron? En combinación con la segunda, ¿cuánto pesado, aceitoso, aromático espero que este ron sea? ¿Sí? En nuestro caso, destilación a través de una columna, sacamos el ron fresco entre 78 a 84,5 grados con una cantidad de aromas secundarios entre 250 a 300 miligramos por 100 ml, que es una muy buena cantidad. Son 2.500, 3.000 partes por millón. No está para nada mal. No es pesado, no es ligero. Buena cantidad. Y después de eso bajamos con agua hasta 65, 72 y empezamos con el añejamiento. Vale. Disculpa, una pregunta. ¿A qué grados un alcohólica lo sacan de la prueba? Yo, entre 78 a 84,5. Una multicolumna industrial te va a dar entre 94,5 y 96, a veces llegando hasta 97. Limpio, es alcohol limpio, es etílico concentrado al estado casi puro. Y así que cuando tú escuchas que alguien te venda, no es que mi producto, bueno, ¿por qué? Porque está redestilado 20 veces. Bueno, después de 4 veces ya es suficiente, punto número 1. Y punto número 2, me estás vendiendo alcohol neutro. O sea, no me estás vendiendo el agua bendita, me estás vendiendo un alcohol neutro. ¿Qué arte hay en eso? Sorry. Ninguno. Punto. Stop. Ok. La cuarta pregunta sobre el ron es sobre si el ron ha estado añejado o no. Es decir, ¿el ron ha sido añejado o no? ¿Por qué? Porque el color no responde a esa pregunta. El color no responde a esa pregunta. Podéis encontrar rones oscuros que nunca han visto una barrica en su vida. Le han echado solo colorante. O podéis encontrar rones blancos que han sido filtrados por carbón activo. Por ejemplo, Dorlis 3 años. Envejecido 3 años y filtrado por carbón activo blanco, pero es envejecido. El diplomático plana, ¿cómo se llama ahora? Planas. Envejecido 2 años, filtrado por carbón activo. Es blanco, sí, pero añejado. ¿Me explico? Ok. Quinta pregunta sobre el ron, tipo de madera, tipo de barrica. ¿Qué tipo de madera has utilizado? Roble blanco americano nuevo, usado, roble francés nuevo, usado, castaño, lo que te salga de los huevos. Cebra, castaño, mezclado con acacia, no, lo que te dé la gana. ¿Usado de qué? Jerez, coñac, porto, marsala, grappa, lo que te, vermut, lo que quieras. ¿A qué va a responder esa quinta pregunta? A qué aromas terciarios de la madera esperamos encontrar y qué afinamientos, qué sabores esperamos encontrar. Y vamos por la quinta pregunta. Sexta pregunta, tipo de añejamiento. En el mundo del destilado hay 3 tipos de añejamientos, 3 sistemas, no hay más, hay 3. Uno se llama single cask. Después de destilar has llenado una barrica, la has dejado quieta, después de añejar lo que te dé la gana, en botellas. Sacas todo el líquido de una sola barrica. Generalmente en la etiqueta vas a poner single cask, los años que lleva en ese single cask, el cask número X, y esta es la botella número X del total X.
Ejemplo, barrica número 150, de esa barrica hemos extraído 430 botellas y esta es la botella número 56. Ok, en ron, un single cask es muy complicado. ¿Por qué crees que es muy complicado? Otra miniatura en juego. ¿Me das un poco de miniaturas de 12? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está hablando? Colaboración. ¡Bravo! Muy preparado este chaval. Muy preparado este chaval. Por la evaporación, por el angel share. Bravo. Miniatura de 12 años para ¿cómo te llamas? Ibai. Para Ibai. Número 1. Complimenti. Ok. Entonces, si encontráis una botella de ron que ponga single cask en la etiqueta, hay 3 posibles explicaciones. Explicación 1. No es cierto. Es mentira. Es mentira. Ah, ok, Cristóbal. ¿Y cómo sabemos que es mentira? Chicos, en caso de duda, siempre recurrir a la matemática. Porque la matemática no es una opinión. La matemática es la matemática. ¿Qué es lo que ocurre? Es un single cask de 12 años envejecido. Ah, ok. ¿Dónde? En el Caribe. Ah, muy bien. La evaporación media del Caribe va entre 7 y 12%, no, entre 7 y 10% media. Nosotros en Panamá llegamos a 15, pero bueno, eso lo explicaré después. 7 y 10% de evaporación anual. Bueno, hace la matemática. 12 años multiplicado por entre 7 y 10. No hay casi nada o nada en la barrica. Entonces no tiene sentido. Ok. Segunda explicación. Sí puede ser un single cask envejecido en el Caribe, pero muy joven, 4, 5, 6 años. Es posible. La cual cosa también me parece un sinsentido por 2 razones, pero es posible. Y las 2 razones por las cuales me parece un sinsentido es: uno, pierdes espacio. Tienes el espacio de una barrica que está medio vacía. Estás perdiendo espacio. 2, la parte interior superior de la madera se seca y se cae en pequeños trozos y hay riesgo de contaminación del líquido. No tiene sentido. Ok. Tercera explicación para single cask en ron. Sí puede ser un single cask muy envejecido, 10, 11, 12 años, muy añejo, pero hay solamente una explicación lógica contando en que eso sea verdad. Que esa barrica ha sido añejada no en el Caribe, sino en climas fríos, como por ejemplo Escocia, Irlanda, Holanda, norte de Francia, Canadá, norte de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta. ¿Es verdad que el añejamiento a grandes alturas hace que añejen más rápido? ¿O eso No, más lento. Cuando más alto estás del nivel del mar, menos oxígeno hay. Menos oxígeno hay, la oxidación es más lenta. Por tanto, la oxidación, que forma parte de las 4 cosas que pasan dentro de la madera, que ahora voy a explicar, hace que el añejamiento total sea más lento. Así que no es una cosa positiva. No va bien. Sí, ok. Y vapor, el single cask en Escocia. Ok. Pero igualmente los sabores, los aromas no van a ser lo mismo. Los rones envejecidos en Escocia van a tener esa salinidad, esa nota a mar muy características. ¿Sí? Ok, segundo sistema de añejamiento se llama Vintage Pallet. ¿Qué significa? Cada 2, 3, 5, 10 años se rellenan las barricas entre ellas con el líquido de la misma añada. Por ejemplo, tengo 4 barricas, pierdo el 10% por año, pues de 5 años he perdido el 50%, tengo 4 mitades, de 4 mitades hago 2 llenas. ¿Nos hemos entendido? Fácil. Con ese single vintage, con esa añada controlada, yo puedo hacer 2 cosas. Embotellar añada por añada singularmente, pero cada añada me va a dar un resultado distinto. O si yo quiero el mismo resultado todos los años, yo tengo que hacer una mezcla de añadas. Llámalo multivintage o multimilésimo, llámalo como tú quieras. ¿Okay? Chicos, hagamos lo siguiente, porque escucharme tanto rato sin beber es un coñazo. ¿Por qué no empezáis a beber? El colega se debe estar quedando sordo. Técnicas de cata. Esto no es un vino. Madre mía, parece que lo hace expresamente. Esto no es un vino, por tanto no se puede entender el destilado como un vino. Las técnicas de cata son distintas. La única cosa en común es el primer paso, que es la parte de oxigenar.
¿Por qué se oxigena un destilado añejo? Porque queremos que el oxígeno se lleve los taninos de la madera. ¿Qué son los taninos? Los taninos son antioxidantes que nos aportan astringencia en el paladar, nos arrugan las paredes del paladar y además mantienen el resto de aromas cerrados, bloqueados, sin poder salir. Por tanto, cuando oxigenamos, hacemos que el oxígeno se enganche a esos taninos y se los lleve. Y gracias a eso, el resto de los aromas salen para afuera. Pero también sale una segunda cosita, y eso es el etanol, el alcohol. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros oxigenamos y luego olemos como hacemos en el vino, vamos a recibir un puñetazo de alcohol en la cara. Entonces, primera diferencia con la cata de vino versus destilado, tenemos que soplar. Soplamos, echamos fuera el alcohol que hemos hecho salir. Ok. Segunda diferencia con el vino, la posición. Con el vino olemos la parte inferior de la copa. Si hacemos eso con el destilado, vamos a oler los alcoholes más pesados, más aceitosos, más agresivos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se huele la parte interior superior. Hay que colocar la copa lo más horizontal que podamos y se huele no de enfrente, sino de lado. Hay que dejar esto siempre abierto. Olemos la parte interior superior aquí, donde se concentran los alcoholes más delicados, afrutados y dulces. ¿Qué es lo que ocurre? Típico error que hace todo el mundo. Agarra la copa, mueven, huelen abajo. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, claro, uno, recibiste el golpe de alcohol en la cara y dos, estás oliendo los alcoholes pesados que están en la parte inferior de la copa. Error, ¿sí? Ahora sois expertos catadores, perfecto. Antes de probarlo, el primer sorbito siempre nos servirá para preparar el paladar, para despertar las papilas gustativas. Antes habéis tomado no sé, un zumito, un agua, un café, un té. Vuestras papilas gustativas no están preparadas para 37 grados y medio. Hay que prepararlas con el primer sorbito, moviendo el ron a través de nuestra boca, arriba, abajo, por debajo de la lengua, por encima. Ok. El segundo sorbito ya nos va a dar mucha más información, porque ya las papilas están preparadas. Y con ese segundo sorbito vamos a esperar 30-40 segundos para diluir con nuestra saliva. Diluyendo con nuestra saliva, bajamos, ¿qué? La graduación alcohólica, y con una graduación baja es mucho más fácil entender los sabores y los aromas. Es como ir a la discoteca sin saber bailar. Si me pone la música rápida, yo simplemente me muevo rápido y nadie puede ver si yo sé bailar o no. Si me pone, claro, si me pone la música lenta, mierda, me pillan, porque tengo que seguir el ritmo de forma lenta y todo el mundo puede ver si sigo el ritmo. Lo mismo con la graduación alcohólica. Graduación alcohólica alta, nuestro paladar está perdido, no puede entender si el ron está bueno, no está bueno, está balanceado o no está balanceado. Graduación alcohólica baja, se siente todo. Está bueno, no está bueno, la madera es defectuosa, tiene humedad, no tiene humedad, todos los errores. Por eso hay que diluir con nuestra, o con agua, o con saliva, o con agua, es la misma vaina, ¿ok? Diluir o con agua o con saliva. Muchacho muy preparado, me voy a quedar sin miniatura, basta, basta. Ok, last but not least, las famosas notas de cata. Cada uno tiene, hay 2 miniaturas para que os las llevéis a casa y tiene una brochure. En esa brochure están las notas de cata oficiales de la empresa. Esas notas oficiales de empresa han sido escritas por mí, soy el que escribe las notas oficiales de abuelo, pero claro, yo cuando escribo las notas de cata, imagino escribir olores, sabores, aromas, que yo creo que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza. Pero ¿qué se le ocurre? Tú me puedes decir, no, yo siento en el abuelo 7 el tiramisú que me hacía mi abuela los fines de semana. Por supuesto que sí. Señores, las notas de cata son completamente personales. Es un viaje único, es un viaje individual, es un viaje particular en cada caso y las notas de cata son distintas en cada caso. Yo os he dado una guía, mis notas de cata son una guía. Pero luego ahí me vais a decir vosotros qué sentís. Ok, ya sabéis las técnicas de cata, ya tenéis las notas de cata. Por favor, comenzar con abuelos 7 años y con 12 años, con Tuox, con Oloroso, con Napoleón, con Tawny, con Centuria, poco a poco, porque así me dais tiempo de llegar al apartado de cata. Mientras tanto, sigo explicando los sistemas de
añejamiento. ¿Os acordáis del primero, single cask? ¿Todo el mundo se acuerda del single cask? Una sola barrica, después de destilar, rellenar una barrica, dejarlo ahí, luego embotellar de una sola barrica. ¿Nos acordamos de esto? También nos acordamos de las 3 explicaciones cuando está escrito single cask en un ron. ¿Quién me puede decir las 3 opciones o las 3 explicaciones? Que no es verdad. ¿Que no es verdad? Que joven, pero que es estúpido. O que está añejado en climas fríos, con un angel share bajo, ¿ok? Escocia tiene una evaporación entre el 1.5 y el 3%, el Caribe hemos dicho entre el 7 y el 8 de media, ¿ok? Bien, segundo sistema de añejamiento, vintage pallet, hemos dicho cada 2, 3, 5 o 10 años metemos el líquido junto, pero el líquido de la misma añada, ¿sí? ¿Nos acordamos? Os voy a dar un ejemplo. Destilado en el 2015, embotellado en el 2020. Aunque hemos rellenado las barricas entre ellas, probablemente, bueno, en 5 años he perdido prácticamente... hagámoslo más, hagámoslo, qué sé yo, hagámoslo 8 años, whatever. Habré perdido una barrica por en medio. Entonces, de la barrica que tenía, he perdido una porque he rellenado entre ellas. Pero para haceros entender el concepto de single vintage o multi-vintage, eso es algo muy importante porque... ¿Me puedes decir si hay algún...? Va, es igual, os lo explico. Destilado en el 2015, embotellado en el 2020. Hemos embotellado todo el líquido del año 2015. ¿Qué voy a escribir en la etiqueta? Voy a escribir ron de 5 años, single vintage o vintage 2015. Vintage 2015. ¿Qué significa? Que todo el líquido viene del 2015. Es un ron de 5 años, vintage 2015. ¿Habéis entendido hasta aquí? Ok. Ahora imaginemos que yo hago el año siguiente otro vintage. 2016, embotellado en 2021. También es un 5 años, ¿correcto? Correcto, pero el vintage es distinto. Es del 2016. Perfecto. No, siempre del año de la producción. 2015, 2016. 5 años. Ok. Si yo ahora cojo el 5 años de 2015 y cojo el 5 años de 2016 y lo pruebo, el resultado entre ellos va a ser... diferente, distinto, porque cada año me da un resultado distinto. ¿Habéis entendido ese concepto? Bravo. Si yo quiero el mismo resultado todos los años, tengo que hacer un multi-vintage, un blend de muchas añadas. Y ahí declarar la gota más joven, como en el whisky, o la media ponderada, como en mi caso. La media ponderada, ¿qué significa media ponderada? Media ponderada significa tengo un 10 y tengo un 20. Yo quiero hacer un 15. Cojo un 50% del 10 y un 50% del 20. 15 media ponderada. Ah, pero si cojo un 60% del 10 y 40% del 20, la media ponderada ya no es 15. La media ponderada significa calcular las añadas que estoy mezclando y la cantidad de cada añada que estoy mezclando. ¿Nos hemos entendido? Perfecto. Tercer sistema de añejamiento, ¿cuál creéis que es? Bravo, sistema Solera. El sistema Solera es un sistema dinámico de añejamiento donde yo relleno las barricas en lugar con el líquido de la misma añada con añadas más jóvenes dentro de las viejas. En ese sistema de trasiega entre criaderas llegando hasta la última línea encima del suelo que se llama solera. De ahí la palabra solera, de palabra suelo. Sistema inventado ¿dónde? Bravo, miniatura para el colega. En Jerez de la Frontera, tira ahí. Bueno, tira. En Jerez de la Frontera, tierra de flamenco, de la feria del caballo, de brujas, de duendes, de vino manzanilla y de gente muy supersticiosa, pero muy simpática. Ok, entonces, ahí se inventó el sistema Solera. Muy bien, pero el sistema Solera ha sido bastante mal interpretado. Porque el sistema Solera tiene que calcular las medias ponderadas. El problema del 99% de los rones es que no lo hacen. ¿Y qué es lo que nos encontramos en el mercado? Sistema Solera 10 años. ¿Qué significa? Que la gota más vieja, más añejada, es 10 años. El resto es más joven. ¿Entendieron? Bravo. Solera 10 años,
la gota más vieja tiene 10 años, el resto más jóvenes. Pero hay algo mejor aún. Solera número 10. Sí, la palabra años. No hay palabra años por ningún lado, solamente un número. ¿Y eso qué significa? Solera un número, puede ser cualquier cosa. Solera 10 años, última gota, en la gran mayoría de casos. ¿Ya? Ok. Esto era la sexta pregunta, ¿sí? ¿A qué responde esa pregunta? ¿A qué significa el número de la etiqueta? Si es un single cast, sabemos lo que significa. Si es un vintage, single vintage, sabemos lo que significa. Si es un multi vintage, lo preguntamos, lo sabemos. Si es un solera, también lo sabemos. ¿Ok? Última pregunta sobre el ron. Añadidos. Añadidos sí, añadidos no. Si la respuesta es no, perfecto, no continuamos con la pregunta. Si la respuesta es sí, aquí se abren otras 3 preguntas. ¿Qué? ¿Qué le has metido? Añadido sí, no es lo mismo un rectificador de color que no te cambia el perfil que caramelo quemado. No es lo mismo sirope y caña de azúcar, para darle un poco de redondez, que glicerina o vainilla industrial. No es lo mismo maceración en especias naturales en los spices que sabores saborizantes químicos. ¿Me habéis entendido? O sea, depende. Depende. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuánto has metido? No es lo mismo 5 gramos que 10, que 15, que 20 gramos. Bueno, antes era hasta 45, 50 gramos. Ahora con la nueva ley europea se está 20. Menos mal. Pero eso solo afecta a la ley europea, solo afecta a Europa. Entonces, Sí, pero nadie va a hacer perfiles distintos. O sea, nadie lo va a hacer. O sea, todo el mundo se va a adaptar a la legislación europea, que incluso los Estados Unidos están haciendo lo mismo. 20 gramos litro, limitación, la cual cosa me parece perfecta. Ok, o bueno, quitas la palabra ron, que también lo puedes hacer. O sea, hay muchos, es que no quiero hablar de nombres, hay muchos que quitan la palabra ron. Se queda esa vaina. ¿Vos qué es? Pones una bebida espirituosa y caña de azúcar. Perfecto. No van a dejar de vender, porque los que consumen eso, o sea, lo van a continuar consumiendo. Ok, la segunda pregunta, como he dicho, era ¿cuánto? No es lo mismo 5, 10 que 20. Y la tercera pregunta, y la más importante, que ya la sabéis, de hecho, porque venimos de otras 6 preguntas sobre ron. ¿A qué tipo de ron tú le has metido ese azúcar? No es lo mismo meter 20 gramos a un ron de multicolumna industrial, que es un alcohol neutro y lo único que vas a sentir es esos 20 gramos, que meter 20 gramos a un ron de fermentación media y alambique y destilación en alambique. Claro. Entonces, en uno redondeas, el otro, o sea, le das su sabor. O sea, recordar que destilados como el coñac usan hasta 20 gramos litro, señores. Recordemos que el champagne, el brut, usa hasta 12 gramos litro de dosaje. O sea, el azúcar no es el anticristo. Depende de qué azúcar usas, cuánto usas y a qué le añades ese azúcar. Porque ahora hay bueno, aquí en España no tanto porque os gusta el azúcar, pero en países nórdicos hay esa obsesión de ¡oh, le has añadido azúcar! Bueno, espérate, depende. ¿Cuánto? ¿Qué azúcar y a qué ron? ¿Ok? Siempre hay que preguntar eso. Bien, rápidamente sobre nosotros. Aquí tenemos 19 bodegas de añejamiento. No se ven todas, lastimosamente, pero quisimos que se viera un poco de campo. Es que tenemos mucha caña de azúcar. A ver, ¿qué significa añejamiento? ¿Qué significa añejamiento? Significa 4 cosas. Lo he dicho antes que lo explicaría, lo voy a explicar ahora. Añejar significa 4 cosas. 1, maduración. La maduración es la reacción que hay dentro de la barrica entre los aromas secundarios de la fermentación que hemos extraído con la destilación. ¿Ya habéis entendido? ¿Lo repito? Sí. La fermentación, ¿os acordáis? Creo aromas. Luego destilo y los saco para afuera, ¿verdad? Dentro de la madera reaccionan entre ellos creando nuevos sabores. ¿Nos hemos entendido? Oxidación, lo hemos dicho antes, el oxígeno entra a la madera y reacciona con esos aromas secundarios. Con menos oxígeno, oxidación más lenta, proceso de añejamiento más lento. Tercera cosa que ocurre, extracción de aromas terciarios. ¿Y cuáles son los aromas terciarios? Los aromas de la madera. ¿Cuáles son en específico?
taninos, carbohidratos, que son azúcares, básicamente, celulosa y hemicelulosa. Y luego tenemos, ¿qué? La lignina, que después de años de añejamiento se convierte en guayácolo y luego en vainillina. Es ese sabor a vainilla, especias que vamos a sentir en los destilados añejados. Último factor, la concentración. La concentración, ¿gracias a qué? Al angel share, a la evaporación. Más evaporación haya, la concentración va a ser más rápida, obviamente. ¿Sí? Bueno, perfecto. En cuanto a nosotros, quinta pregunta sobre el ron, ¿qué tipo de barrica usamos? Usamos roble blanco americano ex bourbon de 200 litros tipo 1 Select, más unas barricas muy especiales de roble americano virgen que compramos en el Valle de Napa, California, y lo carbonizamos el doble, llegando a 8 milímetros en lugar de 4 como el bourbon, a 8, que es la tercera copa que vais a probar, que es la que está por encima del 12, que es el 12 años Two Oaks. ¿Sabéis? Pero el 12 era muy chocolatado, muy café, sentidos a ciruela madura. Y el 12 años Two Oaks, la copita encima, mucha más vainilla, nuez de cola, abatón, coco tostado, muy interesante. Eso es debido a esa barrica nueva doblemente carbonizada que luego os voy a dar más detalles. Y luego tenemos una selección muy especial de barricas usadas de Jerez Oloroso, Napoleón Cognac y Tawny Porto, que son la copa cuarta, quinta y sexta. Barricas de Jerez Oloroso, barricas de Cognac, barricas de Tawny Porto, usadas el último año para dar ese afinamiento. ¿Qué vamos a... ¡La madre! ¿Qué vamos a reconocer? Vamos a reconocer los sentores, los olores, los aromas de los productos que han estado antes en esa barrica, obviamente. Es un finish cask, exactamente. Tenemos un total de más de 100.000 barricas de roble americano bourbon, más esas barricas que compramos todos los años para los afinados y el Two Oaks. En total estamos hablando de 22,5 millones de litros de ron añejando. Reservas más viejas disponibles a día de hoy son del año 1978. Son rones que este año han cumplido 43 años de envejecimiento y somos de las 3 empresas que puede presumir de la mayor cantidad de ron superior a 25 años envejecido. ¿Ok? Somos nosotros, Guyana, Demerara Distillers LTD y Appleton Estate, Jamaica. Ron superior a 25 años. Ok, vamos a por ello. El Angel Share. Nosotros perdemos entre el 8 y el 15% al año. Es una media del 10% al año. Por eso, ¿qué sistema de añejamiento no es posible en Panamá? El Single Cask. Por tanto, ¿qué dos nos quedan? Vintage Pallet y Solera. ¿Cuál es el que vamos a usar? Vamos a usar el Vintage Pallet, porque declaramos la edad de la etiqueta. Vamos a hacer un multi-vintage. Cada 2 años rellenamos la barriga. ¿Por qué cada 2 años? Porque pierdo un... Sí, cada 10 años tengo que rellenar la barriga porque mi Angel Share es muy alto. Lo hago cada 2. Jamaica lo hace cada 3 porque pierde menos que yo. El Cognac lo hace entre 5 y 7. El whisky lo hace cada 10. Pero el concepto es siempre el mismo. Meter el líquido juntito, ¿ya? Entonces, cuando hago abuelo, mezclo distintas añadas y declaro la media ponderada en la etiqueta, la edad real en la etiqueta. Solamente uno usa el sistema Solera, que es Ron Abuelo Centuria, la última copa. Ron Abuelo Centuria, que es nuestra reserva de la familia, hacemos solo 10.000 botellas al año y ahí mezclamos rones en Solera entre 12 y 43. ¿Ok? Con una media ponderada de 30 años, ¿sí? En el sistema Solera solamente tenemos 7.200 barricas en sistema Solera, calculando esa media ponderada de 30 años, y ese va a ser el Centuria, que es la última copa. Bien, vamos a por ello. La familia Ron nuestra se divide en 2. La línea clásica, que es Añejo 712 y Centuria, que solo usa roble americano ex bourbon, y luego la línea un poquito más experimental, que es el Two Oaks, Oloroso, Napoleón y Tawny, que son los afinados que usan barricas un poco distintas. Hemos probado ya el 7 años, ¿correcto? Correcto. El 7 años es una mezcla de rones. Chicos, un poco más de paciencia, escucharme un poquito más y luego os dejo hablar, porque si no me voy a quedar sin voz.
Esto es una multivintage, una mezcla de rones entre 5 a 43 años con una media ponderada de 7. Este es un perfecto ron para cualquier tipo de combinado y de cóctel. Ya podéis hacer un Negroni de ron, podéis hacer un Boulevardier, podéis hacer un cóctel presidente número 3 con Vermouth Dry, podéis hacer un Sazerac que también sirve como digestivo, o algo más fresco, Sour, Daiquiri, Old Cuban, podéis hacer un Mule, podéis hacer lo que os dé la gana, un Cooler, un Collins. O sea, abuelo 7 años, hay un cóctel que a mí me encanta, que no nos va a dar tiempo de preparar, pero la receta es lo más fácil del mundo. En un trago largo, 5 centilitros de abuelo 7, 1.5 de licor de café, hielo y completarlo con tónica. 3 ingredientes. Espectacular. Tónica, licor de café y abuelo 7 combinan de una forma brutal, y para el que no quiere algo dulce o alguien que no quiere algo cítrico, es perfecto. Es un digestivo súper. 5 centilitros de abuelo 7, 1.5 de licor de café, tónica. Brutal. Lo inventé de hecho para España, para Galicia. Bueno, en fin. Aquí tenemos un producto que es completamente, como se dice, polifacético para cualquier tipo de coctelería. El 12 años, que es mi favorito, es una mezcla de rones entre 8 a 43 con una media ponderada de 12, con un perfil muy achocolatado, muy digestivo para tomártelo después de la comida, con un buen puro, con un buen chocolate, o hacerte un buen old fashion, hacerte un buen Manhattan, coctelería clásica, ¿sí? El Manhattan de abuelo 12 a mí me vuelve de loco. 6 centilitros de abuelo 12, 3 centilitros de antica fórmula, dash de angostura, mixing glass, coupette. Piel de pomelo en lugar de naranja. Es la razón de mi alcoholismo. Brutal. Ok. Abuelo 12 siempre tuvo un perfil completamente distinto, algo muy delicado, que se salía de la línea del 7, luego del Centuria, que tienen un perfil más afrutadito hacia el albaricoque, dátiles, ¿eh? Así que decidimos hacer el Two Oaks, que es esa copita suelta que quedaba encima. Y la tercera copa que habéis probado, que es que hace una doble maduración, roble americano ex bourbon, y luego los últimos 9 meses de afinamiento en barrica de roble americano nueva del Valle de Napa, con unos cortes interiores para crear más superficie de extracción de terciario y un tostado muy distinto de lo que hace el bourbon. El bourbon carboniza a una graduación entre 350 a 400 grados centígrados por 20-30 segundos con fuego de gas, a explosión de gas. Nosotros hemos hecho 180 grados 1 hora. 180, 1 hora, fuego lento, con no fuego a gas, sino madera. O sea, madera natural, como hace el coñac, ¿sí? No, madera. Como lo que hacen en coñac, que hacen la hoguerita y luego todo está en el llegando a 8 milímetros de espesor de tostado, que es el doble del bourbon, que tiene 4. Nosotros hacemos 8, pero sin quemar, sin ceniza, porque es como cocinar a fuego lento, a baja temperatura. ¿Qué se consigue con esto? Un 12 años 2.0. Aún más, como he dicho antes, sobre las notas especiadas, nuez de cola, batonca, sentís ese coco tostado, vais a sentir mucha vainilla, grano de café torrefacto. Es una pasada. Es la copita que queda encima. Es la copita que... Exacto. Ahí está. Mucho más delicado, mucho más leñoso, mucho más intenso, redondo, grasiento. Es que en italiano hay una palabra que me llama chichone. Chichone quiere decir gordo, lleno. Me encanta esa palabra. Chichone, me encanta esa palabra porque es bien aceitoso, lleno. ¿Eh? Se dice requisado. Requindado. 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 ¿Cómo se llama? Focón. No focón de comer a... trofollo. No, pues es demasiado. Entonces, abuelo 12, súper. El Two Oaks. Ok. Vamos a por lo Finish Collection. Aquí estamos mezclando rones entre 8 a 43 media ponderada, 12 en roble americano ex bourbon, y luego un último año de afinamiento en 3 barricas distintas
barrica de Jerez oloroso, barrica de Coñac Napoleón, barrica de Tawny Porto. Vamos a empezar con el más seco de los tres, que es el 15 años oloroso. ¿Quién me dice que es un vino oloroso? ¿Qué es un vino de Jerez oloroso? ¿Cómo se hace? Sherry de Jerez, ¿cómo se hace? Bueno, ¿qué uva se usa? Palomino fino. Hay solamente dos uvas, Pedro Jiménez o Palomino fino. Pedro Jiménez es para Pedro Jiménez y el resto se usa para... casi siempre se usa solo ese. Palomino fino. Y tenemos el fino, palomino fino. Se fermenta, después de la fermentación se añade destilado de uva, se mete en barrica, se crea una graduación baja, por debajo de los 15 grados se crea el velo de flor, hay un añejamiento anaeróbico, luego se quita, se filtra, se embotella, eso es el fino. Si haces lo mismo en Sanlúcar de Barrameda, es lo que se llama la manzanilla. Si tú quieres hacer un amontillado, coges ese fino, le metes más destilado de uva, matándole el velo de flor, hay un segundo añejamiento aeróbico, oxidativo, y ahí tienes el amontillado. Si ese amontillado te evoluciona de una forma que ni Dios lo entiende, palo cortado. Y si quieres, y si quieres hacer oloroso, atención, porque como dicen los jerezanos, oloroso es oloroso, oloroso es oloroso desde el inicio. ¿Por qué? Seleccionan los mejores mostos, le añaden destilado de uva superando los 15 grados y medio para cuando lo metan en barrica no se cree ese velo de flor, ese hongo, y desde el inicio haya un añejamiento oxidativo. Y eso es lo que es el oloroso. Usa toneles de 500 litros de roble americano y nosotros lo compramos todos los años para hacer un año de afinamiento. Resultado: salinidad, mineralidad, yodado, seco, te hace salivar mucho con un final a almendra tostada, pan tostado. Vale, chicos, ¿qué encontramos en este producto? Mucha mineralidad, es seco, es yodado, nos hace salivar mucho y ese final almendra tostada, pan tostado. Hace unos años me inventé esa locura que ahora empiezan a hacer, bueno, ya lo hacen más, pero hace 9 años, 8 años, cuando empezamos con esto, me inventé un poco el food pairing con destilados, ¿no? Entonces empecé a hacer boquitas o diseñar boquitas con restaurantes, con bares que tenían comida y tal, para maridarlos con los Finish Collection. Entonces, con este queda muy bien el pescado crudo, graso, como el salmón, el atún, la gamba roja, todo crudo, la ostra, etcétera, etcétera. Porque esa mineralidad, esa salinidad pega muy bien con el pescado crudo, graso, en tataki, en tartar, etcétera, etcétera. Bien, el Napoleón, que es el segundo 15 años, bueno, en versión chocolate, perdón, yo aconsejaría chocolate con flor de sal o caramelo salado, que queda muy bien. Ok, el Napoleón. Barrica del Limousin francés, entre 300 y 350 litros. El Limousin francés es mucho más duro de trabajar, tiene menos porosidad y tiene más tanino. El coñac es un destilado de 3 tipos de uva, a veces le añaden hasta una cuarta. Se fermenta, se destila a través de un charantés pot still y ahí tienes distintas categorías de coñac. Tienes el VS, el VSOP, el Napoleón y el XO. El XO desde hace unos años no es mínimo 6 años, es mínimo 10. Por tanto, no me interesaba una barrica tan desgastada. Hicimos un paso para atrás y compramos barricas de Napoleón, ¿ok? ¿Qué nos va a aportar ese producto? Ok, ¿qué nos aporta el coñac, la barrica de coñac al producto? Fruta madura, delicadeza, Sí, sí, fruta pasa, ciruela, ligero cacao. Entra seco, pero termina súper suave, delicado, elegante, equilibrado, balanceado. Fantástico. Es el perfil más transversal, un poco para todos. De los 15 años es el más vendible, ¿sí? Ok. Maridaje, foie gras, pato, oca, steak tartar, carpaccio de carne un poco sabrosa, tipo vaca vieja, bianca modenese, faso una piemontese, carne un poquito más sabrosa, ¿sí? Ok. Sí, anche francesa, sí, sì. Papá, que iba a decir, sí, en chocolate con fruta madura o cítricos tipo naranja, pomelo. ¿Por qué? Porque el alambique
de cobre en destilado nos da ese sentor ligero a naranja que vamos a sentir. Muy particular. Y lo quiero recuperar con este maridaje. Ok, ¿qué tal Napoleón? Bueno, mucho más fácil de entender, redondito, delicado. Es la copa de abajo, esquina izquierda, ¿sí? Vale, vamos por el último 15 años, que es el terminado en barrica de Oporto Tawny. ¿Qué es el vino Oporto? El mundo se mueve por el money. ¿Por qué se empieza a producir el vino Oporto? Muy sencillo. Siglo XVII. Inglaterra en guerra contra Francia, como siempre. No le vende más vinos estos franceses de mierda. Franceses. Los ingleses se van a buscar los vinos a Jerez y a Oporto. Para un transporte desde Oporto hasta Inglaterra por mar, los vinos tenían que ser resistentes. ¿Cuáles son los dos conservantes más fuertes y naturales del mundo? Naturales, sal. Azúcar y sal, luego el alcohol. O sea, ese sería el tercero. Entonces, ¿qué hacen? Vino dulce, ¿para qué? Para aguantar el viaje. Alcohólicamente, ¿para qué? Para el viaje. Entonces, durante el proceso de fermentación se añade destilado de uva, se corta la fermentación matando la levadura porque has saltado la graduación alcohólica. No todos los azúcares se transforman en alcohol, por eso queda un vino dulce, pero alcohólicamente fuerte. Las tres categorías de Oporto son Rubí, Vintage Old Port y Tawny. Tawny es la categoría de Oporto que usa por más tiempo las barricas, ¿sí? Por más tiempo barricas, barricas pequeñas, pipas de 250 litros, 250 litros. Ok, nosotros compramos un productor que usa limousin francés, roble francés, y hacemos este afinamiento por un último año. ¿Qué obtenemos del Oporto? Frutos rojos, cereza amarena, higos, frutas del bosque maduras, notas a marmelada. Un año, todos, siempre un año. Sí, pero con una temperatura de 35 grados, papi. Con un angel share del 8 al 15%, un año en Panamá es como 4 años en Escocia. Bueno, food pairing, yo diría quesos azules, gorgonzola, roquefort, cabrales, Tinton, etc. O chocolate negro con higos, fruta roja, cereza amarena, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a por la reserva de la familia, por el último, y voy a acabar puntual. Bueno, el Centuria, mezcla de rones entre 12 y 43, media ponderada, 30 años, sistema Solera, solo 10.000 botellas al año producción. Gracias, tesoro. ¿Qué pasa? Ah, para ti, para mí. Perfecto. Ahí. Venga. Salud, chicos, disfrútelo. Este está considerado como uno de los mejores rones del mundo y ahora mismo debe estar ya preparado a punto de caramelo, porque cuando empezáis a sentir la nuez pecana, el albaricoque, los dátiles y ese cítrico dulce tipo naranja sanguina, es para hacerse una paja a 2 manos. Es espectacular. Eso es lo que Es la... ¿Qué es la rosa? Es que me encantan los canarios. No en mi caso, pero Es que llevo una semana en España, he vuelto a Barcelona donde me crié. Coño, la gente realmente se ha vuelto aún más arisca de lo que era. Los catalanes. Es que es terrible. En fin, salud, chicos. Gracias por la atención. No llegó. No, pero pruébalo así porque el tuyo está oxigenado, es que está listo. Pues si te lo sirve de la botella, no vas a sentir lo que hay que sentir, que es esa nuez pecana. Si a alguien le sobra y no solo termina, que... Bueno, venga, dale. A nosotros, del 12 al Centuria, que son los más redonditos, cumplimos con la normativa europea. Máximo 20 gramos litro. 20 gramos. El 7 está en 15 y medio. En 15 y medio. Y mi añejo está en 7 y medio. No, todos llevan igual. Del 12 al Centuria todos tienen 20.
Bueno, chicos, gracias por la atención. Aquí os dejo mi contacto, aunque mi teléfono ya lo tenéis, pero os dejo con las redes sociales de Abuelo, de mis redes sociales, lo que necesitéis. Gracias por la atención, gracias por el espacio. Hemos terminado puntuales, 1 en punto, mejor que un reloj suizo. Lo que te condena a ser la aerolínea más puntual del mundo, ¿no? Así todos cuando aterrizan, aunque hayan llegado 5 minutos tarde, dicen, somos la aerolínea más puntual del mundo, no hemos llegado. Y tú igual. Ron Abuelo, Masterclass más puntual de Tenerife. Muchas gracias. Yo alzo la copa en salud a Cristóbal, a Ron Abuelo, a todos nosotros y bueno, sobre todo por la gente de La Palma que lo está pasando bastante mal. Espero que pronto se solucione todo. Así que un saludo para ellos y gracias por venir de nuevo, Gracias, señores. chicos. Salud. Gracias. Pues listo, ahora cosas. Cosa de-